Hola, buenas tardes. Listo. Ok. En el día de hoy decidí hablarles un poco sobre lo que son las estructuras iterativas y, bueno, un poquito sobre cómo se usan y cuál es la importancia de estas a la hora de programar. Primero, quiero definirles qué es iterar. Cuando busquen en un diccionario o incluso en internet, encontrarán que iterar es realizar cierta acción varias veces. Entonces, ¿por qué es importante esto en la programación? Es importante y es habitual que existen estas estructuras iterativas porque, a diferencia de nosotros los humanos, el computador puede ejecutar una y otra vez una misma tarea sin tener una equivocación. Y les presento una pequeña imagen que demuestra esto, que al niño le ponen a repetir una plana durante 500 veces y como el niño conoce de programación, lo que hace es declarar un for que le facilite la vida. Entonces, dicho esto, quiero comentarles cómo hacemos para iterar en Python. En Python existen dos estructuras que son muy útiles y son las únicas que se usan. Estas son el for y el ciclo while. Durante el aprendizaje de ustedes, y bueno, durante el mío también estoy aprendiendo, podemos ver que podemos simplificar tareas cuando utilizamos estas estructuras para repetir cosas que son muy tediosas de hacer una a una. Entonces, para hablar un poco más a detalle de lo que es el ciclo for, quiero comentarles que esta es una estructura que existe en casi todos, por no decirles que todos los lenguajes de programación. Y usualmente se utiliza para repetir una acción o una serie de acciones un número fijo de veces. Python tiene una característica muy particular y es que no solo nos permite iterar un número fijo de veces, sino que también podemos recorrer una secuencia, así como las listas, las tuplas, los diccionarios, los conjuntos e incluso los strings. La otra estructura iterativa que se utiliza bastante en Python es el while. Esta nos permite evaluar una condición y siempre que esta condición se cumpla, vamos a repetir todas las instrucciones que estén dentro del while. Hay un tema muy delicado con este tipo de estructuras y es que si declaramos mal la condición de salida, el while no va a terminar nunca y al final vamos a terminar agotando la memoria del computador y no llegaremos a ningún punto porque simplemente el programa quedó congelado en el while. Esto es lo que sucede cuando no cerramos bien el while. Terminamos iterando una y otra vez sin fin. Entonces, habiendo hablado un poquito sobre la teoría detrás de estos dos ciclos, quiero presentarles cómo se ven ellos en código. Para utilizar el for, se ve bastante esta sentencia que es el range. A ella le vamos a dar un parámetro, en este caso le estoy dando esta n, que lo que nos dice es cuántas veces se va a repetir esta iteración. Entonces tenemos que para i, en el rango este rango significa desde 0 hasta el valor que le estemos dando. Entonces sería para i en el rango de 0 a 9. Voy a imprimir cada una de esas i. Al ejecutar el código, la salida que tenemos es la que se ve aquí. Entonces, él va contando desde el 0 hasta el 9. Si se dan cuenta, no llega hasta el 10, sino que simplemente llega hasta el número anterior. Otra forma bastante común en la que se ve el range es dándole un valor de inicio y uno de final.
Entonces, tenemos el inicio en 5 y el final en 10, y cuando queremos ejecutar, él va a hacer el mismo ciclo, solo que ya no desde 0 hasta 10, sino desde 5 hasta 9, desde 5 hasta 10, lo siento. Entonces, al ejecutar, vemos nuevamente que va desde el 5 hasta el valor anterior al 10, que es el 9. Una última forma en que se puede ver este range es utilizando un incremento. Si se dan cuenta, en estas dos primeras formas que le mostré, solo va aumentando de 1 en 1. Si por cuestiones de funcionalidad queremos aumentar de 2 en 2, de 3 en 3, podríamos darle un incremento, que es el que se ve aquí. Entonces, tenemos para ahí en el rango de 5 hasta 10, incrementando de 2 en 2. Al ejecutarlo, él hace este recorrido, 5, 7 y 9. No muestra el 10 porque obviamente no cumple con el incremento ese de 2 que le habíamos propuesto. También hay algo interesante, y es que si invertimos esto un poco, entonces si le damos final, inicio, y utilizamos un incremento negativo, también no funciona. Y ya esta vez, en vez de recorrer en forma ascendente, va a recorrer de forma descendente del número más grande hasta el número más pequeño con el incremento que nosotros le pongamos. Ahora bien, al principio les comentaba que el for se utiliza bastante para recorrer un arreglo o una lista, una tupla, un diccionario. Entonces, les propongo esta pequeña práctica. Tenemos aquí una lista de nombres. Tenemos a Juan, tenemos a Ana, a Carlos, a Pedro y a Laura. Entonces, si nosotros queremos recorrer esa lista utilizando el for, utilizamos una variable. Yo le pongo nombre porque es singular de nombres. Esto es un tema ya de nomenclatura. Personalmente yo les recomendaría que utilicen cosas que sean simbólicas dentro de su programa, de su código, para que sea más sencillo a la hora de escalarlo, a la hora de presentárselo a otra persona, que también pueda seguir fácilmente el hilo de lo que ustedes quisieron realizar. Entonces, para cada nombre, en la lista de nombres, vamos a imprimir hola, nombre. Aquí les aumento un poquito la imagen para que se aprecie un poquito mejor el código. Entonces, les vuelvo a mostrar desde el principio para que se vea un poquito más claro. Nuevamente tenemos el uso de la sentencia range, que es lo que se ve aquí. El uso de la sentencia range con un inicio y un final. Y se utiliza también como un final, un inicio, un final y un incremento. Entonces, volviendo a recorrer la lista, lo que vemos aquí es que para cada nombre que está en la lista de nombres, vamos a imprimir hola y su nombre. Esto se puede hacer de muchas formas. Este print, más que todo, se puede hacer de muchas formas, pero por temas de simplicidad a la hora de leerlo, se los presento así. Vemos que al hacer la ejecución, él va uno a uno y diciendo hola Juan, hola Ana, hola Carlos, hola Pedro, hola Laura. Simplemente recorrimos e imprimimos el hola con el nombre respectivo. También se pueden recorrer diccionarios como les mencionaba anteriormente. Y por ejemplo aquí tenemos un diccionario que creé con notas. Cada llave es una asignatura y el valor que está contenido en este diccionario es la nota respectiva. Un detalle que hay que tener en cuenta con los diccionarios es que cuando los recorremos, no los recorremos por valores, sino por las llaves. Entonces, si yo recorro este diccionario de notas utilizando el for, no me está devolviendo unos valores, sino unas llaves. Por eso, a la hora de imprimirlo, no puedo simplemente poner las notas de la asignatura, sino que tengo que ver el valor que está contenido en esa llave. Los diccionarios tienen métodos particulares que son un poco más avanzados, por ejemplo, el keys, el values, pero quiero quedarme un poquito con lo básico, con lo más sencilla, para no hacer esto tan denso.
Hay dos sentencias importantes, tanto para el while como para el for, que son el break y el continue. La sentencia break lo que nos permite es terminar el recorrido del ciclo sin llegar al final, o sea, sin llegar al último valor que se fuese a recorrer. Esto normalmente se utiliza implementando una condición de salida. La sentencia continue hace algo parecido, solo que en vez de terminar totalmente la iteración, lo que hace es pasar directamente al siguiente valor. Entonces, un ejemplo que les propongo con la misma lista de nombres que utilizamos anteriormente es, tenemos la lista y si queremos que cuando llegue a Carlos terminar el for, lo que hacemos es implementar esta condición, que si el nombre que estamos recorriendo en ese momento es Carlos, vamos a mandar un break. Al ejecutarlo, lo que tenemos es esto. Saludamos a Juan, saludamos a Ana, pero como vemos que el tercer valor es el de Carlos, terminamos la ejecución del for y ya, salimos del for. Por otra parte, el continue, aquí lo que les propuse es que supongamos que Carlos nos cae mal, no los queremos saludar, no los queremos saltar totalmente. Cuando llegamos al tercer valor, que es el valor de Carlos, se cumple esta condición. Llegamos a la sentencia continua y seguimos imprimiendo como si nada, como si Carlos nunca estuvo ahí. Entonces tenemos hola Juan, hola Ana, aquí debería ir Carlos, pero como no lo quisimos saludar, pasamos directamente a hola Pedro y hola Laura. Hay otra forma bastante común de utilizar esta sentencia, que es si queremos de repente saltar un valor específico de un diccionario o si hay algo que simplemente no queremos evaluar. Todo depende de cómo quieran ustedes darle el alcance a esta sentencia. No es obligatorio que lo utilicen en todos sus for, pero hay casos en los que puede ser muy útil aplicar sabiamente estas sentencias. Hay otra cosa muy importante que se ve bastante y es el for else. Así como el if, que al evaluar una condición podemos tener un recorrido si no se cumple la misma, podemos utilizar una sentencia que se cumpla solamente si el ciclo termina a cabalidad sin cometer ningún error, sin saltar nada, sin que haya ningún break. Por ejemplo, lo que les propongo aquí es un ejemplo de encontrar los números primos entre dos valores. Aquí utilizamos 2 y 10. Al ejecutar esto, vemos que él nos dice cuáles son primos y cuáles no. ¿Por qué se da esto? Si vemos el break está ubicado cuando el módulo de el valor de afuera y el for anidado, el valor del módulo es igual a 0, o sea, la división es entera, eso significa que es un múltiplo. Y cuando hay un múltiplo que se ve entre esos valores, va a salir del for y va a terminar la ejecución ahí, porque ya no nos sirve seguir encontrando valores, porque el primer valor que sea un múltiplo ya, pues ya los demás no nos importan tanto porque ya demostramos que no es un número primo. Pero vemos que a este for tiene un else aquí, y este else lo que hace es que si no se llega a este break, o sea, si no se encontró ningún múltiplo entre el valor n y el valor x, él va a llegar a esta parte de aquí y nos va a decir, bueno, como no hubo ningún múltiplo en ese rango establecido, es un número primo. Otra forma que se utiliza bastante es si simplemente queremos ejecutar algo cada vez que se termine el ciclo for. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de arriba, y aquí ponemos un else, podemos decir, terminamos de saludar. ¿Cierto? Como el for, a pesar de que se está saltando un valor, termina en su última iteración, podemos decir que cumplió con todas las condiciones y llegó al final a cabalidad. Por otra parte, si lo hacemos aquí de la misma forma, vemos que no se cumple eso porque estamos saliendo del for antes de terminar nuestra iteración, nuestro número de iteraciones requeridos.
Estos son los métodos y las formas más habituales en que se utiliza el ciclo for. Continuando con el ciclo while, se los presento aquí. Como les decía al principio, el while básicamente nos pide evaluar una condición hasta que ella deje de cumplirse y podamos salir del mismo. Aquí les presento un pequeño ejercicio. Yo pongo una contraseña, declaro aquí una variable de intento, toca declararla porque si la condición no puede evaluarse desde el principio, no podría entrar al while. Entonces toca que se cumpla esta condición desde antes de entrar. Entonces, mientras que el intento no sea igual a la contraseña, vamos a pedir una nueva contraseña, vamos a pedir que se ingrese una contraseña, evaluamos si la contraseña y el intento son iguales. En caso de que no sean iguales, vamos a decir contraseña incorrecta, intente nuevamente y volvemos a la ejecución. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vemos que me dice contraseña incorrecta, intente nuevamente. Le pongo hola, contraseña incorrecta, intente nuevamente. Pero si le pongo la contraseña que establecí, termina la ejecución del while y podemos continuar con la ejecución del código. Asimismo, también se puede utilizar la sentencia break en los while. Supongamos que ahora queremos implementar una forma de saber si se cometiera un número de errores o si ya te equivocaste muchas veces y ya no tienes más oportunidades de poner la contraseña nuevamente. Entonces, en principio es lo mismo. Evaluamos si el intento y la contraseña son iguales, pedimos la contraseña. Si hay un error, aumentamos este contador de afuera. Y si no hay un error, no hacemos nada. Cuando se lleguen a los 3 errores, vamos a notificarle al usuario que se cometieron 3 errores y no tenemos más intentos. Y si no se cumplen los 3 errores, podemos pedir nuevamente la contraseña. Al ejecutarlo, nuevamente tenemos contraseña incorrecta, intente nuevamente. Hola, contraseña incorrecta nuevamente. Se han cometido 3 errores, no quedan más intentos. Salimos del ciclo while, incluso si la condición no se cumplió, solamente por la existencia de este break y por haberse cumplido y por haber llegado hasta ella. Entonces, si por otra parte hacemos la contraseña correcta, vemos que simplemente termina la iteración, o sea, se da cuenta que la condición se cumplió, ya no hay por qué repetir más, podemos continuar con la ejecución de nuestro código. Así como el for tiene una sentencia de for else, también el while tiene una sentencia de while else. Hacemos nuevamente nuestra estructura de código, mientras que el intento no sea igual a la contraseña, vamos a pedir la contraseña. Si el intento es diferente a la contraseña, contamos los errores. Cuando se lleguen a 3 errores, no damos más intentos. Pero si no se han cumplido los 3 errores, podemos pedir nuevamente la contraseña y volvemos a la iteración. Por otra parte, se cumple lo mismo que se cumplía con el for. Aquí ya estoy aplicando el for else. Y si, por ejemplo, nosotros queremos mandar un mensaje de bienvenida cada vez que se cumpla bien el ciclo while, podríamos implementar este while else para hacer esto de una forma muy sencilla. Entonces, si yo pongo hola, notación incorrecta, pero si pongo hola mundo, ya vemos que él me da la bienvenida utilizando la misma sentencia del while else. Hay muchas otras cosas que se podrían hacer. Como les comentaba ahorita, los diccionarios, por ejemplo, tienen muchos métodos que son especiales. Entonces, si nosotros queremos recorrer el diccionario de arriba que se llamaba notas, bueno, y pedimos que imprima las asignaturas, aquí me manda error de type. Como les decía, va a imprimir las llaves, pero
podríamos utilizar un método que se llama keys. Bueno, no sería keys, sino values. Y así nos salvamos de tener que utilizar la forma de arriba, la forma de utilizar, ¿no? Que asignatura, de notas, en asignaturas. Si simplemente recorremos directamente por los valores. Aunque esto es un poquito de trampa, no es tal cual utilizar el for sobre nuestro diccionario, porque si nosotros pedimos imprimir los valores de las notas, él lo puede hacer como si fuese simplemente una lista. O sea, nos va a dar, o sea, esto es un método propio de las listas y puede que lo usen, puede que no. Hay casos en los que es más beneficioso utilizar esto, hay casos en que es más beneficioso entrar utilizando las llaves directamente, pero si quieren ambas, hay un método especial. Si nosotros utilizamos el método ítems, él nos va a dar el par de llave y valor en dos valores diferentes. Aquí lo vemos separado en i como item. Y a la hora de imprimir tenemos acceso a los dos de forma separada. Y esto puede hacer que el código sea mucho más legible, a diferencia de lo que dice aquí, en la parte del recorrido de los diccionarios, que esto se ve un poco enredado. Realmente si uno presenta un código así y a la hora de la legibilidad, que es muy importante, vamos a tener ciertas fallas porque no es tan visual, que es la ventaja que tenemos al usar Python, que es bastante visual. Entonces, creo que eso es todo lo que podría comentarles a grosso modo de estas dos estructuras iterativas. Quiero mirar qué me dicen. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Les puedo compartir el link de este notebook para que lo tengan, revisen los códigos un poco más a detalle, tengan acceso a él, a las anotaciones que le hice, y creo que sería todo. Muchas gracias. Listo. Ok. Aquí hay dos preguntas que me están haciendo, que primero, ¿para qué sirve el break? Permítanme, les comparto nuevamente y me voy a esa parte del notebook. Bueno, el break lo que nos permite es matar el ciclo antes de cumplir la condición. Exactamente. El break termina el ciclo antes de llegar a la condición de finalización. En el caso del for, sería llegar al último valor de la lista, de la tupla del diccionario. Y en el caso del while, sería cumplir la condición del while. Entonces, este break lo que nos permite es que, por ejemplo,
les propongo un caso de cosas que me han pasado. A la hora de revisar una lista que es muy larga y damos con el valor que estamos buscando. Estamos haciendo una búsqueda de un valor específico. La lista tiene 1.000.000 de datos. Si nosotros encontramos el valor, no nos sirve de nada seguir buscando en ese 1.000.000 de datos porque ya tenemos el valor que estábamos buscando. Podemos terminar la ejecución del ciclo antes de llegar al final y continuar con el flujo normal de ejecución del código. Entonces, también me estaban preguntando que cuál es la diferencia entre un método y una sentencia. En una sentencia se le llama básicamente a cualquier tipo de instrucción que venga por defecto en el lenguaje. Por ejemplo, el while sería una sentencia. O hay gente que también le llama sentencia a todas las instrucciones que nosotros le damos al código. Esta asignación sería una sentencia también. Un método ya hace parte un poco más como de la programación orientada a objetos, en donde cada estructura de datos, cada tipo de valor tiene unos métodos asociados. Por ejemplo, con los enteros podemos sumar, mientras que con los strings también podemos sumar, pero es un método totalmente distinto. El método hace referencia como que a cómo hacemos las cosas con ciertos tipos de datos dentro del lenguaje. Por ejemplo, ese método key, ese método values, ese items, no tiene sentido en un entero, porque un entero no tiene ese par de llave valor. O una suma no tiene sentido entre dos listas, porque una suma de dos listas podría ser una unión de listas, podría ser muchas cosas que a la lista primitiva no significa nada para ella. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Pero recapitulando, un método es cualquier tipo de función asociado a un tipo de dato específico. Si ven la programación orientada a objetos y ustedes crean una clase, ustedes pueden decir que esa clase tiene unos métodos asociados que son únicos. Y les voy a compartir el link del notebook tanto por el grupo de Facebook como por el YouTube. Me permiten un segundo y se los comparto. Bueno,
Otra pregunta que me están haciendo es sobre el significado de los símbolos, los paréntesis, las llaves, eh, estas comillas dobles, las comillas sencillas. Permítanme, les comparto nuevamente para resolver un poco sobre esto. Listo. En este caso, las comillas sencillas o las comillas dobles, lo que me están diciendo es que estoy tratando con un string, un valor de cadena de caracteres. Y eso puede ser un nombre, un texto, puede ser cualquier tipo de cadena, realmente. Cualquier cosa que tú puedas codificar como un texto puede ser una cadena de caracteres. El tema de los paréntesis, las llaves, pueden ser diferentes cosas. Aquí en el input, por ejemplo, estos paréntesis lo que me dicen es que el input es una función y le estoy asignando como variable o como parámetro ingrese la contraseña, que es un string. Pero yo puedo decir que tengo una tupla bueno, sí, una tupla y declararla también con los paréntesis. Todo depende de en qué parte del código o cómo sea la sintaxis que se esté utilizando en ese momento. Las llaves pueden denominar conjuntos o un diccionario. La diferencia entre estos es que el conjunto puede recibir valores sencillos y que sean irrepetibles. O sea, yo no puedo asignar a un conjunto un valor que ya está dentro del conjunto. Y los diccionarios también utilizan las llaves, pero tengo que asignarle un par de llaves. Ahora llaves, pero no de este tipo de llaves, sino llaves como de una puerta. Llaves o claves también se le llama. Una clave y un valor separado por un punto y coma. Entonces, dentro del lenguaje, cada uno de estos símbolos tiene una forma de utilizarse, tiene una forma de expresarse y tiene un significado. Lo que yo te recomendaría es que con base de lo poquito que te pude comentar aquí, comiences a experimentar un poquito, pruebes, leas la documentación también, o también podrían escribirme y podríamos resolver algunas duditas puntuales por ahí. Aquí me hacen otra pregunta. Denme un segundito. Entonces, me preguntan que cómo se recorre una lista con varias tuplas. Lo primero sería hacer la lista con tuplas. En la sintaxis de la lista es la de los corchetes, y la de las tuplas son los paréntesis. Entonces, si tenemos una lista de tuplas, podríamos decir que esta contiene un nombre, contiene un valor y contiene, no sé, una calificación. Aquí, otro nombre, otro valor y otra calificación. Podríamos recorrerlo con un for, igual, o sea, de la misma forma en que se recorre una lista normal. Cuando hacemos el recorrido con los for, no tienen que pensar tanto en lo que hay adentro, sino más bien cómo está organizada la información. Entonces diríamos, por cada tupla de la lista con tuplas, podemos hacer muchas cosas. Podríamos decirle que nos imprima cada tupla. Pero esto vamos a ponerlo en otra sección del notebook para que sea más sencillo de leer.
Listo. Entonces, si vemos, estamos recorriendo la lista de tuplas con un for, solo que realmente no tenemos tanto control sobre la información que hay dentro de la tupla. Esta sintaxis lo que nos, o sea, como les decía, esto es solo un nombre. Realmente no significa nada, no tiene nada que ver con que lo que esté adentro sea una tupla. Yo simplemente le puedo poner algo. Con tal de que dentro del for también se llame igual, el funcionamiento sería exactamente el mismo. Ya si quieres recorrer las tuplas que están dentro de la lista, podrías hacer otro for. Entonces, por cada valor en la tupla, podemos decirle que nos imprima el valor. Y listo. Vemos que nos la va recorriendo valor a valor, tupla a tupla, en cada uno de los datos de la lista. No sé si eso te permita tener un poco más de claridad sobre cómo recorrer, cómo hacer ese recorrido. Listo. Les comparto también mi correo. Se lo voy a poner aquí en el notebook también por si acaso. Mi correo es jesusbob@gmail.com. Bueno, otra pregunta que me hacen es sobre Fibonacci. Lo que yo te diría, personalmente yo lo haría con un for, pero cualquier cosa que tú hagas con un for también se puede hacer con un while. ¿Por qué no? Entonces, podríamos hacer el ejercicio de intentarlo.
Creo que esta es la sucesión de Fibonacci. Que también se podrían utilizar otras cosas como hasta que llegues a determinado número. Por ejemplo, si aquí le digo que ya no sean los primeros 10 números, sino que hasta que B2 sea menor a 200, mientras que B2 sea menor que 200, sigue calculando números de la asociación, por ejemplo. Y vemos que el último número después de 200 en la asociación de Fibonacci es el 233. Y aquí todo depende de cómo planteemos nuestras condiciones y nuestra sucesión de acciones dentro del while. Entonces, no sabría si hay más dudas, si quedó algo pendiente, si hay algo sueltico por ahí que les pueda colaborar a que quede más claro. Listo, chicos. Creo que eso sería todo por hoy. Estoy atento a las dudas que puedan surgir por ahí. Ok, preguntan por el factorial. Es decir, interesante. El factorial sería un poquito diferente. El factorial normalmente lo hacen con recursión, pero ¿cómo sería el factorial? Vamos a decir n. Aquí casi cometo un error. Y es que iba a darle correr sin haber declarado que el n iba a ir disminuyendo conforme
avanzamos las iteraciones. Básicamente, si yo lo corro aquí, es más, lo voy a hacer solo porque sí. Si yo lo corro aquí, él nunca va a salir de ese while, porque si se dan cuenta, la condición de que n sea mayor a 1 siempre va a ser verdadera porque no estamos cambiando n. Básicamente, me hubiese quedado sin memoria y no hubiese llegado a ningún lugar. Entonces, lo que nos toca hacer es disminuir n conforme cada iteración que pase. Aquí hay un error. Y es que esto aquí debe ser sumado. Y hay otro error. Vamos a ver qué está sucediendo. Creo que es aquí. Sigue habiendo un error, así que busquemos cómo está cambiando el resultado y cómo está cambiando n. Ah, sí, sí. Ahora sí. Me costó un poquito, pero se logró. Aquí sería la función factorial con while. La costumbre de hacerla con recursión. Repito. Entonces lo que hacemos es, vamos disminuyendo n, vamos multiplicando el resultado que ya tenemos por ese valor de n que va disminuyendo, hasta que al final llegamos a nuestro valor del factorial. Sabemos que nos sirve llegar hasta 1, porque claro, el factorial de 1 es 1, y es el último valor que conocemos. Y además, el factorial se define como, en este caso, factorial es 5 por 4, 3, por 2, por 1. Se hace por recursión porque 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 factorial, que es lo mismo que 4 por 3 factorial, y así se va encadenando esa recursión propiamente de factoriales. Bueno, atendiendo a la otra pregunta de que si tienen nombre, apellido y nota, está en el diccionario, está en la tupla. Bueno, si entendí bien lo que me preguntas, tenemos, eh, tenemos un nombre, apellido y una nota.
¿cierto? Entonces, si quieres convertirlo en un diccionario con una tupla, lo más sencillo sería simplemente tener diccionario. Es datos. Aquí sería y lo meterías aquí. Si pedimos imprimir este diccionario, nos va a mostrar que los datos que tenemos son Juan Muñoz y 4.0, que serán otros. También se podría tener un diccionario de diccionarios, pero que enredo. Ya sería dar mucha información y al final no es tan producente hacer eso. Me preguntan también por la F antes de los paréntesis. Si mal no estoy, me preguntas por estas, ¿no? Por esas F que tenemos en los prints. Si es por eso, me adelanto un poquito y respondo. Esa F lo que nos permite es esto, eso se llama formateado. Podemos hacer muchas cosas con esa F, desde limitar el número de valores decimales visualmente, o sea, solamente es algo visual, no estamos redondeando, solo estamos limitando los caracteres decimales que van a aparecer en pantalla. También se podría acceder a la variable sin tener que hacer una concatenación tan directa de los datos. Por ejemplo, lo que se hace, vamos a utilizarlo aquí, que es más visual. Estamos dándole hola y nombre. Esto fácilmente lo habríamos podido reemplazar como, quitamos esta F, aquí, ¿sí? Sería sobre este espacio, pero sería totalmente equivalente. La ventaja de utilizar esa F es que, repito, es muy visual, es muy intuitivo, o sea, se ve como que muy a la vista que estamos haciendo. No se ven el montón de comas en la mitad que dificultan un poco la legibilidad de nuestro código. Ahora sí, chicos, un placer. Espero haberles ayudado un poquito con sus dudas. Quedo muy atento a cualquier otra que resulte. Gracias.